Estamos reorganizándonos. Espero que no haya animosidades. Ustedes saben cómo funcionan los negocios. Pueden llamarme Frank Delaney. He estado dirigiendo Crestwood Technologies durante 29 años, y tengo 64. Durante 29 años, llegaba a las 5:30 de la madrugada, arreglaba lo que estaba roto y enseñaba a cada nuevo empleado que entraba al edificio. Nunca falté un día al trabajo. Cuando me pidieron que trabajara los fines de semana, nunca me opuse. Cuando necesitaron que alguien se quedara hasta tarde para asegurarse de que los servidores no se cayeran durante la noche, nunca dijeron que número 4 días antes de que mis pagos de pensión completa comenzaran a acumularse. Eso era todo lo que me quedaba. Faltaban 4 días para que pudiera irme con un ego confiado y un futuro seguro. Después de 29 años y 11 meses de servicio, Brandon Chase me informó que mi tiempo se había acabado. Lo dijo sin siquiera mirarme, simplemente mirando la pantalla de su portátil como si yo fuera una línea que estaba tachando en una hoja de cálculo. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza, como solían hacer cuando el edificio se quedaba en silencio, y la sala de reuniones parecía más pequeña de lo habitual. Podía ver a través de las paredes de cristal los cubículos donde trabajaban las personas que yo había formado, sin saber que el hombre que les había enseñado a mantener el aire acondicionado y en qué proveedores confiar estaba recibiendo sus papeles de despido. Recortes presupuestarios, añadió Brandon, levantando la vista por fin. Estamos adoptando un enfoque más austero. Frank, nada personal, solo negocios. Asentí con la cabeza. ¿Qué más debería haber hecho? Discutir, rogar. Vi a la seguridad escoltar a otros hombres de mi edad fuera por armar un escándalo. Yo no iba a ser así. Los documentos de despido estaban en una carpeta de Manila, ya impresos y listos para entregar. Cosas habituales como la información de cobra, los cálculos del último sueldo y la devolución de la propiedad de la empresa. Firmé donde me indicaron. Usé el mismo bolígrafo con el logo desvaído de Crestwood que había estado usando durante los últimos 5 años para fechar todo. Brandon dijo la tarjeta y las llaves y extendió la mano. Me quité la tarjeta de identificación del cinturón, donde había estado durante casi 30 años. Años de pasarla por lectores de tarjetas habían desgastado el plástico hasta dejarlo liso. Creía que me iría de este lugar con dignidad, y mi foto de empleado parecía más joven, habiendo sido tomada cuando mi pelo todavía era castaño. Las llaves pesaban más de lo que deberían. Llaves maestras de todas las puertas del edificio. Llaves de las salas de equipos, los armarios de suministros, el muelle de carga. Me habían confiado todo. Las puse en la palma de la mano de Brandon sin decir una palabra. Cogí mi copia de la documentación y salí. Pasé por delante de los cubículos donde la gente ya apartaba la mirada. Pasé por la sala de descanso donde había almorzado en la misma mesa durante 29 años. Pasé por el mostrador de seguridad donde me había registrado miles de veces. El aparcamiento estaba en silencio. Mi camioneta arrancó al primer intento. Como siempre. Me quedé sentado un minuto, con el motor en marcha, mirando hacia el edificio. Algo no encajaba en todo el asunto, pero no podía precisar qué era. Construí mi vida alrededor de ese lugar. Empecé allí cuando tenía 35 años, recién salido de un divorcio que se llevó la mitad de todo lo que poseía. El trabajo no era glamuroso. La gestión de instalaciones significaba que yo era el tipo que arreglaba la fontanería cuando se atascaba y me aseguraba de que la calefacción funcionara en invierno. Pero era un trabajo estable con buenos beneficios. Y me prometieron que si me quedaba, me cuidarían cuando envejeciera. Crestwood no era gran cosa en aquel entonces. Tal vez 50 empleados, 2 edificios, todavía tratando de averiguar qué tipo de empresa de tecnología querían ser. Los vi crecer, les ayudé a expandirse a 4 edificios en todo el distrito industrial. Cuando necesitaron a alguien para supervisar la construcción del nuevo centro de datos, me lo pidieron a mí. Cuando los inspectores de la ciudad venían a hacer preguntas sobre los códigos de construcción, me enviaban a mí para tratar con ellos. Entrené a cada persona de instalaciones que vino después de mí. Les enseñé a leer los planos, a negociar con los contratistas, a mantener todo en funcionamiento sin salirse del presupuesto. La mayoría de ellos se fueron a trabajos mejores. Finalmente, me quedé. Este era mi lugar. Mi esposa falleció hace 8 años. Cáncer.
El seguro de salud de la empresa cubrió la mayor parte de los tratamientos y el predecesor de Brandon me permitió tomarme todo el tiempo que necesité para las citas médicas y las estancias en el hospital. Cuando murió, la mitad de la oficina vino al funeral. Eran buena gente, una buena empresa. Brandon fue diferente cuando asumió el cargo hace 3 años. Más joven, con un título en administración de empresas de alguna escuela de lujo. Miraba todo como si fuera un problema que necesitaba solución, incluyendo a las personas que habían estado allí desde antes de que él naciera. Empezó a traer consultores para optimizar la eficiencia operativa. Empezó a hablar de redimensionar la plantilla. Las señales estaban ahí si hubiera querido verlas. Brandon dejó de saludarme cuando me cruzaba en el pasillo. Dejó de incluirme en las reuniones mensuales del departamento. Cuando presenté mi solicitud de presupuesto, me la devolvieron con preguntas que nunca antes había tenido que responder. ¿Por qué necesitamos tantos contratos de mantenimiento? ¿Podríamos arreglárnoslas con menos inspecciones de seguridad? ¿No estaba yo un poco viejo para subir escaleras y arrastrarme por las salas de equipos? Pensé que solo estaba tratando de afirmarse como el nuevo jefe, mostrar a todos que estaba haciendo cambios. Lo había visto antes con otros gerentes. Llegan, hacen algo de ruido, y luego se asientan en la rutina una vez que se dan cuenta de cómo funcionan realmente las cosas. Pero también hubo otras cosas. Conversaciones que se detenían cuando entraba en una habitación. Reuniones a las que ya no me invitaban. Un nuevo empleado en instalaciones que me hacía preguntas sobre mis responsabilidades laborales. Cosas que no debería haber necesitado saber a menos que alguien estuviera planeando que él me sustituyera. Debería haber prestado más atención. Debería haber hecho más preguntas. Pero estaba a 4 días de que se consolidara mi pensión y solo podía pensar en llegar a la meta. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina con los papeles del despido extendidos frente a mí. Los números no cuadraban como deberían. Según mis cálculos, tenía 29 años y 11 meses de servicio. Según sus papeles, tenía 29 años y 10 meses, me faltaba un mes para los beneficios de pensión completa. Saqué mi viejo manual del empleado, el de hace 15 años cuando cambiaron la política de jubilación. Estaba claro como el agua, 30 años de servicio o 65 años de edad, lo que ocurriera primero, para los beneficios completos. Yo tenía 64 años con 29 años y 11 meses, en 4 días más habría alcanzado la marca de los 30 años. Entonces recordé el memorando para toda la empresa que Brandon había enviado el mes pasado. Guardé la copia porque parecía importante. Actualizaciones del manual del empleado, aclaraciones sobre los beneficios de jubilación, garantías de que la empresa se comprometía a cumplir todos los acuerdos existentes. Lo encontré en mi archivador, justo donde lo había dejado. Con efecto inmediato, todos los cálculos de beneficios de jubilación se basarán en los años de servicio continuo según se define en el manual del empleado actual. Los empleados que se acerquen a la elegibilidad para la jubilación deben revisar sus registros de servicio para garantizar la exactitud. Lo leí 3 veces. Luego saqué mi calculadora y empecé a revisar mis recibos de sueldo. Todos y cada uno de ellos de los últimos 15 años. Paga de vacaciones, horas extras, días de vacaciones, baja por enfermedad, todo estaba documentado. Todo coincidía con 29 años y 11 meses de servicio a partir de este viernes. Lo habían calculado mal a propósito. O tal vez solo esperaban que no me diera cuenta. Pensé en llamar a Brandon, exigir que corrigieran los papeles, pero ¿qué sentido tenía? Ya había dejado claro que yo estaba acabado. Llamarlo solo le daría la oportunidad de inventar otra excusa, otra razón por la que las reglas no se aplicaban a mi situación. Pensé en conseguir un abogado, pero los abogados cuestan un dinero que no tenía. Y luchar contra una gran empresa con mucho dinero era un juego de hombres jóvenes. Entonces me acordé de Janice O'Connell. Trabajó en recursos humanos en Crestwood durante 12 años antes de jubilarse el año pasado. Una mujer inteligente, siempre se regía por las normas, nunca dejó que la empresa tomara atajos cuando se trataba de los derechos de los empleados. Había oído por ahí que ahora hacía consultoría, ayudando a otras empresas a evitar el tipo de problemas legales que surgen al tratar mal a los empleados. Encontré su número en mis viejos contactos y lo miré durante mucho tiempo. Hacer esa llamada significaría admitir que me habían engañado.
Significaría luchar en lugar de simplemente aceptar lo que había pasado y seguir adelante. Pero sentado allí en mi cocina, mirando 29 años de recibos de sueldo y una carta de despido que no coincidía con los hechos, me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. No estaba enfadado. Estaba concentrado. Cogí el teléfono y marqué. Janice contestó al segundo timbre. Su voz era la misma que recordaba. Directa, sin rodeos, el tipo de tono que te hacía querer decirle la verdad, lo planearas o no. Frank Delaney, dijo antes de que pudiera presentarme. Oí lo que pasó. Las noticias vuelan rápido en este negocio. Le conté todo. El momento de mi despido, la discrepancia en el cálculo del servicio, la actitud de Brandon en los últimos meses. Escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas puntuales sobre fechas y documentación. Cuando terminé, hubo una larga pausa. ¿Guardaste todos tus recibos de sueldo?, preguntó. Todos, memorandos de la empresa, actualizaciones de políticas, todo lo importante. Mi esposa siempre me dijo que guardara buenos registros. Mujer inteligente. Frank, necesito que escuches con atención. Lo que Brandon hizo no solo está mal. Es ilegal. La ley federal protege a los empleados de ser despedidos para evitar que cobren los beneficios ganados, pero demostrarlo requiere más que solo una coincidencia en el tiempo. Necesitamos demostrar la intención. Me explicó cómo funcionaban estos casos. El Departamento de Trabajo se los tomaba en serio, pero necesitaban pruebas sólidas, documentación, un patrón de comportamiento, algo que demostrara que el despido no era solo una mala coincidencia, sino un fraude deliberado. Trae todo a mi oficina el lunes por la mañana, dijo. No hables con nadie en Crestwood. No publiques nada en las redes sociales. Ni siquiera le cuentes a tus vecinos lo que pasó. Si esto va a donde creo que va, queremos que crean que se salieron con la suya. El lunes por la mañana, conduje a la oficina de Janice con 3 cajas de papeles, recibos de sueldo, manuales de empleado, memorandos, evaluaciones de rendimiento, impresiones de correos electrónicos, 29 años de documentación organizada en orden cronológico. Ella revisó todo metódicamente, tomando notas en un bloc de notas legal amarillo. Cuando llegó al memorando de Brandon del mes pasado, se detuvo y lo leyó 2 veces. Esto es oro puro, dijo. Puso por escrito que el cálculo del servicio debía ser exacto. Luego te despide con un cálculo inexacto 4 días antes de que cumplas los 30 años. ¿O es un incompetente o está mintiendo? ¿Cuál es la diferencia?, pregunté. La incompetencia te devuelve tu trabajo. Mentir te devuelve tu trabajo, más daños y perjuicios, más una investigación federal que podría cerrar todo su departamento de recursos humanos. Me explicó el proceso, presentar una queja ante el Departamento de Trabajo. Ellos investigarían, entrevistarían a testigos, revisarían documentos. Si encontraban pruebas de negación deliberada de beneficios, Crestwood se enfrentaría a graves sanciones, no solo multas. Potenciales cargos penales para las personas implicadas. ¿Cuánto tiempo lleva?, pregunté. Depende. Podrían ser semanas, podrían ser meses. Pero Frank, tienes que entender algo. Una vez que presentemos esta queja, no hay vuelta atrás. Brandon sabrá que no te fuiste en silencio. Se defenderá. Tenía razón en esa parte. El martes por la tarde, sonó mi teléfono. El nombre de Brandon en el identificador de llamadas. Frank, he oído que has estado hablando con gente sobre tu despido. Espero que no estés planeando hacer ninguna estupidez. No dije nada. Mira, lo entiendo. Estás molesto, pero seguimos la política de la empresa al pie de la letra. Tu historial de servicio muestra 29 años y 10 meses. Tengo la documentación aquí mismo. ¿Qué documentación? ¿Tu fecha de contratación? 15 de enero de 1996. Tu fecha de despido, 8 de noviembre de 2024. Matemáticas simples, Frank. Sabía que estaba mintiendo. Empecé en Crestwood el 15 de diciembre de 1995. Tenía la carta de oferta para demostrarlo, pero Brandon estaba preparando su defensa, tratando de que discutiera con él por teléfono, donde él controlaba la conversación. No estoy buscando problemas, dije. Bien. Es bueno oír eso,
Porque si alguien presentara una queja frívola contra la empresa, bueno, tendríamos que defendernos. Y defendernos podría implicar examinar muy de cerca el historial laboral de esa persona, asegurarnos de que nunca violó ninguna política de la empresa, nunca se llevó nada que no le perteneciera, nunca dijo nada que pudiera haber dañado la reputación de la empresa. La amenaza era clara. Si me defendía, destruirían lo que quedara de mi reputación. Entiendo, dije, y colgué. Pero no lo entendía. No realmente, porque lo que Brandon no sabía era que Janice ya había presentado una queja esa mañana. Janice me llamó el miércoles por la noche con noticias que lo cambiaron todo. El departamento de trabajo se movió rápido en este caso, dijo. Han estado vigilando a Crestwood durante un tiempo. Resulta que no eres la primera persona a la que le ha pasado esto. Había hablado con el investigador asignado a mi caso. En los últimos 2 años, otros 3 empleados veteranos de Crestwood habían sido despedidos a pocos meses de ser elegibles para los beneficios de pensión completa. Todos ellos de 60 y tantos años. Todos ellos con historiales de servicio que habían sido misteriosamente mal calculados. Misteriosamente mal calculados. Lo llaman un patrón, explicó Janice. Negación sistemática de beneficios. El tipo de cosa que pone a las empresas en listas de vigilancia federales. Pero había más. El investigador había solicitado los expedientes personales de los 4 empleados despedidos. Lo que encontraron fue una serie de correos electrónicos entre Brandon y la nueva directora de recursos humanos discutiendo formas de optimizar la plantilla y reducir las obligaciones de beneficios a largo plazo. Ni siquiera fueron listos al respecto. Janice dijo, usaron el correo electrónico de la empresa. Hablaron de empleados específicos por su nombre. Tu nombre fue mencionado 6 veces en los últimos 3 meses. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. ¿Qué dijeron de mí? Que eras un coste heredado. Que tu pensión y tus beneficios de atención médica representarían un gasto continuo significativo. Que tu puesto podría ser eliminado y tus responsabilidades distribuidas entre el personal existente. Llevaban meses planeando esto. Mientras yo llegaba temprano y me quedaba hasta tarde, mientras formaba a gente nueva y arreglaba sus problemas, ellos estaban ideando cómo deshacerse de mí sin pagar lo que me debían. ¿Hay algo más?, continuó Janice. El investigador quiere entrevistarte el jueves por la mañana. Traerán a alguien de la división criminal. ¿Criminal? Frank. Cuando una empresa despide deliberadamente a empleados para evitar pagar los beneficios ganados, no es solo un asunto civil. Eso es fraude. Fraude electrónico. Si utilizan comunicaciones electrónicas para planificarlo, las personas implicadas pueden ir a la cárcel. El jueves por la mañana, me senté en una sala de conferencias en el edificio del Departamento de Trabajo en el centro. 2 investigadores, ambos más jóvenes que mi hijo, ambos con trajes que costaban más de lo que yo gastaba en ropa en un año. Grabaron todo, me pidieron que repasara mi historial de empleo año por año, me mostraron impresiones de correos electrónicos que nunca había visto. Los correos electrónicos eran peores de lo que Janice había descrito. Brandon y la directora de recursos humanos no solo habían discutido mi despido. Discutieron despedir a cualquiera que estuviera cerca de la elegibilidad para la pensión. Lo llamaron gestión proactiva de la plantilla. Tenían una hoja de cálculo con nombres y fechas y ahorros proyectados. Señor Delany, dijo uno de los investigadores, basado en lo que hemos visto, creemos que Crestwood Technologies participó en un plan deliberado para defraudar a múltiples empleados de los beneficios ganados. Su caso es solo el ejemplo más reciente. Me mostraron documentos que nunca había visto antes. Comunicaciones internas de la empresa sobre el coste de mantener a los empleados de más edad, memorando sobre la renegociación de las obligaciones de pensión, una presentación a la junta directiva que incluía una diapositiva titulada Estrategia de transición de empleados heredados. Mi nombre estaba en esa diapositiva junto con los nombres de los otros 3 empleados que habían sido despedidos. Todos estábamos listados bajo los objetivos de optimización del 4º trimestre. Vamos a necesitar que testifique, dijo el otro investigador. Esto irá a juicio. Tribunal Federal. Los responsables van a rendir cuentas. Pensé en Brandon sentado en esa sala de conferencias diciéndome que solo eran negocios, nada personal.
Pensé en 29 años de levantarme antes del amanecer, de arreglar cosas que estaban rotas, de creer que la lealtad sería recompensada. ¿Qué necesita que haga? La investigación federal avanzó más rápido de lo que nadie esperaba. Para el lunes siguiente, los investigadores habían incautado los servidores de correo electrónico de Crestwood y habían entrevistado a 6 empleados actuales. Para el miércoles, habían ejecutado una orden de registro en la oficina de Brandon en el Departamento de Recursos Humanos. Janice me mantuvo al día de todo. Los investigadores habían encontrado más pruebas de las que sabían qué hacer. Documentos internos que se remontaban a 3 años y que mostraban un plan sistemático para eliminar a los empleados de más edad, hojas de cálculo que calculaban los ahorros en pensiones, hilos de correo electrónico que discutían el mejor momento para los despidos para evitar desafíos legales. Guardaban registros de todo, me dijo Janice mientras tomábamos un café el jueves por la mañana. Es como si quisieran que los atraparan. El plan era simple y brutal. Identificar a los empleados que se acercaban a la elegibilidad para la pensión. Encontrar razones para cuestionar su rendimiento o necesidad. Despedirlos justo antes de que se consolidaran sus beneficios, ahorrando millones en costes a largo plazo. Brandon lo había presentado a la Junta como una necesidad financiera. La empresa estaba creciendo, pero las obligaciones de pensión estaban mermando los beneficios. Los empleados más jóvenes costaban menos de asegurar y no requerían compromisos de beneficios a largo plazo. Eran matemáticas empresariales básicas. Con lo que no había contado era con alguien como yo que guardaba registros detallados o con alguien como Janice que entendía la ley federal de empleo o con investigadores que se tomaban en serio el fraude de beneficios. El viernes por la tarde, Brandon me llamó de nuevo. Esta vez su voz era diferente, más aguda, nerviosa. Frank, creo que ha habido un malentendido sobre tu despido. Deberíamos hablar, llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de malentendido? Tu historial de servicio. Puede que hayamos cometido un error en el cálculo. Si estuvieras dispuesto a venir el lunes por la mañana, podríamos revisarlo todo. Asegurarnos de que recibes lo que mereces. Estaba entrando en pánico. La investigación ya era pública, mencionada en la sección de negocios del periódico. El precio de las acciones de Crestwood había caído un 15% en 2 días. La Junta estaba haciendo preguntas que Brandon no podía responder. No creo que sea necesario, dije. Frank, por favor. Hemos trabajado juntos durante años. Manejemos esto profesionalmente. Sin abogados, sin agencias gubernamentales, solo 2 personas razonables resolviendo un desacuerdo. Pero ya era demasiado tarde para ser razonable. El Departamento de Trabajo ya había presentado cargos penales, no solo civiles. Brandon se enfrentaba a hasta 5 años en una prisión federal por fraude electrónico y conspiración para defraudar a los empleados de los beneficios ganados. El lunes por la mañana, recibí una llamada del abogado de la empresa. No de Brandon, del verdadero abogado de la empresa, el que traen cuando las cosas se ponen serias. Señor Delany, a mi cliente le gustaría discutir un acuerdo, la restitución total de sus beneficios de pensión, cobertura de atención médica y una compensación adicional por las molestias que ha experimentado. ¿Cuánta compensación adicional? Estamos dispuestos a ofrecer $50,000 siempre que acepte no emprender más acciones legales. Le dije que lo pensaría. Luego llamé a Janice. No lo aceptes, dijo inmediatamente. Frank, están asustados. Los cargos penales son solo el principio. Una vez que esto llegue a un tribunal federal, otros empleados se presentarán. Esto se convertirá en una demanda colectiva por valor de millones. Tenía razón. Para el martes, el Departamento de Trabajo había sido contactado por otros 8 empleados actuales y antiguos de Crestwood que sospechaban que sus despidos o cálculos de beneficios eran fraudulentos. Para el jueves, eran 15. Las noticias locales recogieron la historia. Investigación federal apunta a empresa tecnológica local. La foto de Brandon estaba en la portada de la sección de negocios, con aspecto incómodo en un traje que de repente parecía demasiado grande para él. No tuve que hacer nada más que esperar. El sistema estaba funcionando exactamente como se suponía que debía funcionar. Y Brandon estaba a punto de aprender lo que se sentía al tener tu futuro decidido por otra persona. El martes por la mañana, estaba tomando café y leyendo el periódico cuando sonó mi teléfono.
Janice llamaba más temprano de lo habitual. Pon el canal 6, dijo. Ahora. Encontré el mando a distancia y puse las noticias locales. Brandon Chase estaba siendo sacado del edificio de Crestwood desposado. Agentes federales llevaban cajas de documentos detrás de él. El reportero hablaba de cargos de fraude electrónico y conspiración para defraudar a los empleados de los beneficios ganados. Los fiscales federales alegan que Chase y la directora de Recursos Humanos, Patricia Walsh, participaron en un plan sistemático para despedir a empleados veteranos justo antes de que fueran elegibles para los beneficios de pensión completa. El reportero dijo que el presunto fraude costó a los empleados afectados cientos de miles de dólares en beneficios ganados. La cámara mostró a Brandon tropezando ligeramente mientras los agentes lo ayudaban a subir a un vehículo de los Marshals federales. Su rostro estaba pálido, su cabello, generalmente perfecto, despeinado. Parecía más pequeño de lo que recordaba. La acusación formal imputa a Chase 14 cargos de fraude electrónico y conspiración. El reportero continuó, si es declarado culpable, se enfrenta hasta 70 años en una prisión federal. Apagué la televisión y me senté en el silencio de mi cocina. 29 años de levantarme antes del amanecer, de arreglar cosas que estaban rotas, de creer que la lealtad importaba. Había importado, pero no de la manera que yo pensaba. Janice volvió a llamar una hora más tarde con más noticias. El Departamento de Trabajo había completado su investigación. 18 empleados habían sido afectados por el plan. Los daños totales superaban los $2 millones. La Junta de Crestwood había votado para despedir a Brandon y a Walsh inmediatamente y había acordado una restitución total para todos los empleados afectados. Tu pensión está totalmente restituida, dijo, con efecto retroactivo a cuando debería haberse consolidado, más beneficios de atención médica y una compensación adicional por daños y perjuicios. ¿Cuánta compensación adicional? $200.000 más tus honorarios legales. Pensé en Brandon diciéndome que solo eran negocios. Nada personal, solo la forma en que funcionaban las cosas. 3 meses después, estaba de vuelta en mi taller construyendo una estantería para mi hija. Las herramientas se sentían bien en mis manos. El olor a serrín y el sonido de la madera siendo moldeada en algo útil me recordaron por qué siempre había sido bueno arreglando cosas. Mis pagos de pensión habían comenzado puntualmente. La compensación adicional estaba en mi cuenta de ahorros, ganando intereses. Aún no la había tocado. No estaba seguro de necesitarlo. Después de 29 años de trabajo estable, tenía todo lo que necesitaba. Brandon se había declarado culpable de los cargos federales y había sido sentenciado a 18 meses de prisión. Patricia Walsh recibió 6 meses y 2 años de libertad condicional. Crestwood había sido adquirida por una empresa más grande que hizo una limpieza en los rangos de la dirección. El periódico local había publicado una historia de seguimiento sobre el caso. La queja de un hombre local conduce a una investigación federal. Querían entrevistarme, pero me negué. No buscaba atención ni reconocimiento. Solo quería lo que me había ganado. Mi hija llamó mientras estaba lijando la estantería. Había visto una noticia en línea y quería asegurarse de que estaba bien. Estoy orgullosa de ti, papá, dijo, por defenderte. No hice nada especial, le dije. Solo hice una llamada telefónica. A veces eso es suficiente. Terminé la estantería esa tarde y la cargué en mi camioneta. Mi hija me había estado pidiendo una durante meses, y finalmente tuve el tiempo para construirla, ¿verdad? Roble macizo, uniones de cola de Milano, el tipo de cosa que duraría décadas. Mientras conducía a su casa, pensé en la diferencia entre construir algo y simplemente arreglar lo que otro había roto. Ambos tenían su lugar.